Desde la ciudad capital, Línea Directa con Andrea Zarralde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda Andrea Zarralde. Nunca quizás había sido tan primordial como ahora hablar de salud mental. Ante el fuerte impacto del COVID-19 en las familias latinas que siguen sufriendo el número más alto de hospitalizaciones por COVID en la región, nuestra comunidad no le ha puesto suficiente atención a cómo la pandemia está afectando la salud mental y emocional de nuestros seres queridos. Toda madre de familia debe estar muy consciente que, de acuerdo a 2 estudios recientes de los Centros del Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, los jóvenes en este país están pasando por lo que los expertos llaman una crisis de salud emocional. Por eso hoy en Línea Directa vamos a conversar con la doctora, la psicóloga Claudia Campos, sobre cómo nos ha afectado la pandemia en nuestra salud mental, las herramientas que tenemos disponibles y cómo podemos identificar las señales que nuestras parejas o hijos necesitan ayuda profesional. Doctora Claudia Campos, como siempre, es un honor tenerte con nosotros en Línea Directa. Bienvenida. Muchísimas gracias, Andrea. Pues para mí también es un gusto estar aquí en Línea Directa hablando de un tema tan importante hoy en día. Doctora, y antes de la pandemia, casi 1.000 millones de personas ya sufrían algún trastorno mental diagnosticable y ahora se estima que el 82% de las personas en Estados Unidos han sufrido algún tipo de trastorno emocional debido al coronavirus, según el reporte más reciente de las Naciones Unidas. Ante este triste y preocupante panorama, ¿cuál ha sido el impacto emocional de la pandemia en las familias latinas? Bueno, mira, yo creo que hemos escuchado muchísimo con respecto a cómo la pandemia afectó no solamente durante la pandemia, sino lo que se habló por mucho tiempo en ese año, y era que la pandemia siguiente iba a ser el estado emocional de la gente. Pues dejó secuelas muy grandes en muchas personas. Como tú lo decías, algunos porque ya traían una enfermedad mental o ya su salud mental estaba resquebrajada, depresiones, ansiedad. Y el hecho de estar aislados, el hecho de estar solos, el hecho de estar sin un apoyo, pero también con miedo y con mucha ansiedad, pues agravó a estas personas. Sin embargo, aquellas que no tenían una enfermedad mental o que no sufrían de alguna variación, digamos, de su salud mental, pues también se afectaron pues, por las mismas razones, ¿no? Estuvimos todos con miedo, la incertidumbre, muchos de ellos también enfermaron de COVID o perdieron sus familias en sus países o acá y no pudieron pues elaborar los duelos que se necesita cuando hay un dolor de estos. Entonces todo eso ha resquebrajado la salud mental tanto de adultos como de niños. Nuestras madres y nuestros padres de familia han sido verdaderos héroes. Salieron a trabajar hasta en los peores días de la pandemia. Veíamos prácticamente en primera fila rostros latinos, los nuestros. Ellos lucharon para mantener sus hogares y para darle de comer a sus hijos. Pero, ¿cuál ha sido, doctora, el precio emocional que mamás y papás han pagado por su esfuerzo durante la crisis, como se ha manifestado ahora? Mira, yo creo que esto generó varias cosas, ¿no? Generó eh, procesos de ansiedad, procesos de culpa, también en los niños, ¿no? El hecho de sentirse solos y sentir también el miedo de que sus padres salían a trabajar, pues hace que no sea una familia sana y que mentalmente no tengamos un estado emocional saludable. Entonces, ¿qué es lo que dejó todo esto? Bueno, pues personas que sí trabajaron y que gracias a ellos muchos de nosotros tuvimos cómo alimentarnos, tuvimos cosas de primera necesidad, pero sin embargo para esas personas algunos se enfermaron de COVID y sabemos que para la salud emocional, neurológica, el COVID dejó muchas secuelas en aquellas personas que también tuvieron pues una enfermedad severa. Entonces, todo eso aún sigue en estudio, ¿verdad? No sabemos cuáles fueron las secuelas reales a nivel neurológico y emocional que ha dejado el COVID, que ha dejado esta pandemia. Pero por supuesto que estos héroes para nosotros, pues también hicieron que sus familias pues sufrieran muchas cosas que definitivamente no han tenido por qué suceder.
Y como tú lo mencionas, doctora, pues nuestros hijos también tienen un rol aquí fundamental. Ellos también fueron héroes, haciendo un gran esfuerzo para mantener sus estudios a través de computadoras, esta educación virtual que nos afectó a todos, y perdiendo el contacto personal que es tan importante para su desarrollo social. Por este aislamiento también aumentó la influencia negativa de las redes sociales en sus vidas diarias. ¿Qué nos puedes decir acerca de la crisis emocional que están viviendo nuestros jóvenes? Mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la salud emocional es un estado de bienestar psicológico, cognitivo, es decir, la manera como tú piensas y la manera como actúas. Eso es tener una buena salud mental, cuando todo esto está equilibrado. ¿Qué sucede cuando algo no está funcionando bien? Y yo creo que ahí es donde tenemos que estar alerta con nuestros jóvenes. Cuando vemos jóvenes totalmente aislados, jóvenes que no quieren hacer nada, que su cuidado personal también pues está descuidado. Cuando vemos que la pandemia también, no solamente en esos momentos les genera una depresión por lo que tú decías, Andrea, y es el hecho de no tener el contacto social que es tan importante para los seres humanos en general. Pero en la época de la preadolescencia y la adolescencia con mayor razón, en muchos de ellos esto era lo que se quejaban. Entonces esto fue generando ansiedad, fue generando depresión, un estado de ánimo bajo que no se puso atención porque creemos que los jóvenes no tienen derecho a deprimirse, porque papá y mamá somos los que estamos angustiados por la economía, por el trabajo, por cuidarlos y que ellos están muy tranquilos. Los niños y los jóvenes también se deprimen y también les da ansiedad. Hablemos ahora, doctora, entre la conexión directa que hay entre la crisis emocional de nuestros jóvenes y este aumento alarmante en el uso de drogas como opioides y fentanilo. Bueno, mira, lo que ha sucedido también es que los jóvenes, obviamente la presión de grupo, hace que empiecen a probar cosas que para ellos son novedosas, ¿no? Entonces es la pastilla, el que te da la droga, la marihuana, o también el famoso fentanilo hoy en día, que pues es una crisis bastante seria que tenemos que poner atención. ¿Qué es lo que sucede con los jóvenes? Primero que todo, que las redes sociales popularizan esos comportamientos y los normalizan, ¿no? Para los jóvenes son retos. Y la época de la juventud, de la adolescencia, su pensamiento racional, es decir, aquella parte prefrontal que todos vamos madurando con el tiempo, en la adolescencia todavía no está al 100% madura, por eso no se toman a veces decisiones responsables, se toman riesgos como manejar un carro a toda velocidad, el empezar a probar drogas pensando que eso realmente es un reto, ¿no? Que me hace ya más adulto. Entonces creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta como padres, que no es solo la prohibición de decirle no hagas esto, porque sabemos que sí, los padres pueden dar un límite, una norma, pero que no necesariamente los jóvenes van a seguir esa orden que papá y mamá. Tenemos que estar pendientes de cuál es la madurez emocional de mi hijo. Doctora, ¿y cómo entonces podemos reconocer que alguien en nuestra familia está atravesando una crisis de salud mental o emocional? ¿Cuáles son estos primeros síntomas que debemos tener en cuenta? Mira, hay cosas que son importantes. Primero, hábitos de sueño. ¿Duerme mucho o duerme poco? Los hábitos alimenticios también, igual los extremos. O no estás comiendo o pierde peso de una manera pues alarmante o de una manera muy rápida, o estás comiendo demasiado. La irritabilidad en muchos casos, personas, hombres y mujeres que están irritables, que están furiosos todo el tiempo, que no eran así, ¿no? La tristeza, el llanto, el aislamiento, el no vestirse, digamos, el no tener hábitos de aseo o de vestimenta que antes lo tenía. O sea, son muchos los comportamientos que tenemos que estar alerta. Lo más importante de pronto de decir es cuando tú ves que hay un cambio exagerado en el comportamiento de esta persona, o cuando la oyes decir cosas muy negativas, inclusive como esta vida no tiene sentido, cosas que definitivamente pues puedan alarmar y que tenemos que poner atención
a lo que están no solamente haciendo, sino pensando. Te quiero compartir, doctora, a ti y a quienes nos están viendo, que un reciente estudio revela que el 73% de las personas ha sentido la necesidad de pedir ayuda en relación con su bienestar físico y mental. En comparación, solo el 20% pedía servicios psicológicos o de consejería antes de la pandemia. ¿En qué momento, doctora, se debe pedir ayuda? Mira, cuando tú sientes que estás perdiendo la concentración, cuando sientes que estás totalmente fatigado, que el día abres los ojos y dices, no me quiero levantar, no me quiero bañar, cuando empiezas a las cosas que antes te producían placer, dejan de producirte placer, cuando no quieres estar con esos amigos que te encantaba estar o con la familia que te parecía delicioso estar, cuando empiezas a aislarte del mundo, cuando tu vida, tu autoestima empieza a decir, ay, no sirvo para nada, nada me va bien, estos pensamientos negativos, o por el contrario, la ansiedad cuando empiezas a pensar y pensar de una manera que no puedes controlar. Esos son indicios de que tu salud emocional y mental se están resquebrajando y hay que buscar ayuda antes de que las cosas sean más complicadas y entres en una depresión crónica o en estados de pánico. Yo creo que también tenemos que quitar el mito, Andrea, de la salud mental, de que es solo para locos. No, nuestra mente, al igual que nuestro cuerpo, se puede enfermar por estrés. Estamos en un mundo con exceso de cortisol. El cortisol es la hormona que se produce, la sustancia que se produce cuando hay demasiado estrés. Y si algo hemos vivido durante la pandemia, ha sido un estrés crónico entre todos. Y si esto no se ha revertido, pues indudablemente que estamos todavía invadidos por el cortisol, que es algo que nos causa enfermedades, no solamente físicas, sino emocionales y mentales. Estamos conversando con la doctora Claudia Campos. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en breve con más de Línea Directa. Se calcula que la pandemia ha incrementado un 30% la prevalencia de la depresión y la ansiedad a nivel mundial. A nivel local, todos debemos estar conscientes que las familias latinas han sufrido el impacto de la pandemia de una manera fuerte y desproporcionada. Así que de la misma manera que nos protegimos la salud física durante la crisis, ahora debemos cuidar nuestra salud emocional. Doctora Claudia Campos, muchas madres y muchos padres de familia perdieron sus trabajos, se incrementó la crisis financiera en muchos hogares y las familias se encontraron en crisis porque no podían pagar su alquiler. ¿Cómo afectan estas situaciones a nuestra salud emocional y qué impacto genera a toda la familia en el hogar, especialmente a los niños y jóvenes que, por supuesto, se dan cuenta del estrés y la falta de estabilidad en sus padres? Mira, yo creo que, muchas son las crisis en una familia que pueden alterar el bienestar y el funcionamiento de la familia. Desafortunadamente y particularmente en nuestras familias latinas no estamos acostumbrados a hablar de muchos temas, entre esos lo económico. Lo económico se habla y los papás lo hablan desde no estés gastando tanto o no hay plata, yo me mato trabajando y tú gastando o tú derrochando las cosas. Yo creo que es importante en momentos de crisis financiero poder sentarse con los niños, obviamente dependiendo de la edad y de lo que les van a decir, para decir, estamos pasando por una crisis en un momento en que tenemos que recortar los gastos, entonces vamos a tener ciertos límites, ¿verdad? Como, no sé, no dejes todas las luces prendidas, los límites que tú quieras pedir, pero háblenlo. Y asegurarles también a los niños de decir, pero vamos a estar bien. Papá y mamá, o mamá si está sola, o papá, nos estamos asegurando de que tengamos todo lo necesario y de estar bien. Porque lo que sucede es que los adultos estamos muy acostumbrados a las emociones, a cerrarnos, a no hablar y al decir que básicamente los niños no se dan cuenta. Y lo que causa ansiedad y angustia en los hijos es precisamente el silencio, porque ellos saben que algo pasa y es tan grave que no me lo quieren contar.
Entonces, yo creo que es bien importante conversar, tener reuniones familiares, no para quejarse ni decir cosas pues que asusten, pero sí. Y lo otro, buscar ayuda. Estamos en un país donde afortunadamente hay mucha ayuda, pero hay que saber bajar ese orgullo y decir, sí, estamos necesitando ayuda, ¿dónde buscar esa ayuda que estoy necesitando? Sin duda, doctora, la pandemia dejó cambios en nuestras vidas y en muchos casos pérdidas de vida en cientos de familias hispanas. ¿Cómo se puede tratar una situación de duelo a causa de la pandemia? ¿Se puede convertir un duelo en depresión? Indudablemente. Muchos duelos llevan a estados depresivos y más si son duelos que son difíciles. ¿A qué me refiero con un duelo difícil? Los que se pasó mucha gente en la pandemia, el hecho de no poder viajar a sus países o el hecho de no poder enterrar muchas veces de una manera digna o de una manera diferente o de hacer una velación, por ejemplo, que estamos pues obviamente es parte del ritual en la pandemia. Yo creo que estos duelos pues hacen que las personas se sientan que ha sido mucho más la tristeza y una tristeza que perdura en el tiempo por 3, 4, 5 meses, pues puede convertirse en una depresión. Y allí es donde tenemos que tener cuidado y buscar la ayuda médica, buscar la ayuda profesional y no tenerle miedo. Yo veo como muchas personas tienen miedo con los antidepresivos, no me quiero medicar, me voy a volver adicto a eso, y eso es un mito. Hoy en día los antidepresivos son antidepresivos que no generan esa adicción como antes y que si la necesitas, si tu cerebro en un momento dado necesita ayuda, ¿por qué no brindártelo? No hay razón por lo cual ni vivas solo en un momento de depresión ni aguantes. Eso es como decirle a alguien que se aguante el dolor para no tomar una medicación. Entonces hay que ayudarnos. Y lo que sucede en muchos de nuestros hogares hispanos es que no se hablan de esas cosas, no se hablan de temas importantes como las drogas, el abuso del alcohol, la sexualidad humana. Hay tantos mitos alrededor de tantos temas, lo que tú mencionabas anteriormente, a veces el mito de buscar ayuda profesional es querer decir que estoy loco. ¿Piensas que viendo el enorme impacto emocional de la pandemia, que nuestras familias se deben reunir para hablar acerca de estos temas, de cómo la crisis está afectando sus sentimientos y sus preocupaciones y cómo se puede iniciar entonces una conversación de este tipo? Mire, sería muy lindo que las familias volviéramos a retomar esas tertulias familiares de antaño, ¿no? De sentarse juntos a la mesa, a cenar, a ver cómo estaban, no hacer la cena o el momento de estar juntos, el momento de la cantaleta, sino el momento de decir cómo te sientes, qué ha pasado, cómo se están sintiendo los niños, escucharlos, reír, pero también el poder poner atención. No hablamos de eso, nuestra comunidad latina no habla de cómo se sienten, y particularmente los hombres. Recuérdate que vivimos en un mundo donde ser fuerte significa no llorar, no expresar sentimientos negativos, no expresar miedo, no expresar dolor. Y todo lo contrario, la fuerza de una persona está en su vulnerabilidad, el poder decir, sí, tengo miedo igual que tú, pero vamos a estar adelante. Tengo tristeza, pero va a pasar. Vamos a buscar ayuda porque estamos pasando por una crisis. Eso es la fuerza de una persona también para los hijos. Es un ejemplo maravilloso. Sabemos que mucho de la crisis emocional de los jóvenes, especialmente nuestras hijas, está muy relacionada con las redes sociales. ¿Qué deben saber las madres de familia acerca de este problema y cómo conversar con sus hijas en particular para disminuir la influencia negativa de las redes sociales en sus vidas? Mira, hoy en día los padres y madres, como muchas cosas, tienen que saber que a través de las redes y de aplicaciones que algunos manejan y otros no, o que cada vez salen aplicaciones diferentes para los jóvenes, y que necesitamos, igual que tú le hablas de las drogas, igual que le hablas, si es que le hablas de sexualidad, igual que hablamos de otros temas, es bien importante también hablarles acerca de qué piensan
de las redes sociales? ¿Qué piensan de todo lo que se está diciendo en estos momentos, de que a través de las redes sociales pues hay tantas cosas negativas? Y escucharlos, porque somos muy dados a hablar y a decir, mira, ¿por qué no tienes que hacer esto? No, es tú que piensas como joven. ¿Es cierto o no es cierto de estos retos que ponen en TikTok o en el Snapchat? Porque muchos jóvenes. Y si tú eres un papá un poco más tecnológico, pues sí es importante saber qué están viendo tus hijos, con quién están haciendo un chat, porque hay muchos depredadores, no solo sexuales, sino mucho abuso a través de las redes, y por eso nuestros hijos e hijas están en un continuo peligro. Doctora, además de las redes, otro tema muy delicado es el impacto de la pandemia en el aumento en el uso de alcohol y en los casos de violencia doméstica en nuestros hogares. ¿Qué nos puedes decir acerca de cómo manejar esta situación en casa? Mira, si hay en algún momento abuso verbal, físico, un abuso psicológico, tanto para ti como para tus hijos, es, mejor dicho, urgente buscar la ayuda. No hay razón por la cual quedarse en una relación donde hay abuso, no solo por ti, sino por esos hijos que están también teniendo esos modelos, y que no hay nada que genere más ansiedad, más depresión y más problemas mentales que va a estar bajo una familia disfuncional. Andreita, veo en mi consulta diario adultos con una incapacidad enorme para amar, con una incapacidad enorme para estar tranquilos, o con depresiones profundas, porque en su niñez o en su adolescencia vivieron hogares disfuncionales donde había abuso y había violencia. Entonces, hay que entender que la violencia intrafamiliar no es solo para la persona que está sufriendo de pronto el abuso físico, sino toda la familia se enferma, y que hay que buscar la ayuda, ya sea legal, que si hay un golpe o algo hay que llamar a la policía, que no, si tu vida corre peligro, pero también buscar la ayuda de un terapeuta o de grupos de apoyo que hay para trabajar este problema de la violencia intrafamiliar. Ya para cerrar, hablemos de las madres de familia solteras, cabeza de hogar, porque es importante que a pesar de las múltiples responsabilidades y obstáculos, se preocupen por su salud emocional. Muchas madres solteras tienen 1001 excusas y de últimas quedan ellas, porque es importante ponerse de primeras y preocuparse de cómo está su cabeza, su salud emocional y su salud mental. Mira, Andreita, por la sencilla razón de que si tú no estás bien, tus hijos y tus hijas no van a estar bien. No podemos ayudar a otros si primero no me ayudo yo. El famoso ejemplo de los aviones, ¿no? Que cuando hay una emergencia dicen con las máscaras de oxígeno, primero póngasela a usted y después póngasela al niño. Porque realmente si tú estás en equilibrio, si tú estás en armonía, si tú estás manejando el estrés, si tú estás manejando la vida emocional tuya, tu familia va a estar bien. Entonces creo que por eso es tan importante que como madres, cabezas de familia, puedan decir, sí, me tomo un tiempo para caminar, para hacer ejercicio. Recuerden que la salud mental no es solamente tener pensamientos lindos y positivos, no. Es tener una parte integral entre lo físico, lo mental y lo espiritual. O sea, el poder decir, salgo a caminar como sano, me estoy cuidando para tener la energía, pero también cuido la parte espiritual, hago meditación, duermo, trato de dormir ciertas horas y dormir bien. Eso es cuidar tu salud mental también. Doctora Claudia Campos, como siempre, es un placer conversar contigo, tratar estos temas que nos impactan todos los días como familias latinas, como comunidad. Es muy importante, y lo recalcamos una y otra vez, cuidar nuestra salud emocional, así como cuidamos nuestra salud física. Gracias inmensamente por todo lo que haces, por nuestras mujeres, a través de Latinas USA también, por toda tu labor de tantas décadas ya en el área. Así que muchísimas gracias, doctora. No, a ti, Andrea, y a Línea Directa, por siempre llevarle a nuestra comunidad pues estos temas para ayudarlos a vivir un poquito mejor. Hacemos una pausa y regresamos enseguida.
Desde el principio de la pandemia, los trabajadores latinos han sido verdaderos héroes. En los peores días de la crisis, se armaron de coraje y enfrentaron los riesgos del COVID en los hospitales, las farmacias, supermercados, construcciones y otras instituciones críticas para toda la sociedad. Por eso, hoy nuestros seres queridos no deben bajar la guardia en contra de la pandemia. La mayoría de los trabajadores latinos están vacunados contra el COVID, pero menos del 25% se han puesto la última dosis de refuerzo y están vulnerables a nuevas infecciones, a hospitalizaciones costosas y a pérdidas de ingreso. El virus del COVID sigue mutando y es más contagioso que nunca. Protege tu salud y la de toda tu familia. Ponte la dosis de refuerzo. Mi mamá es mi héroe. Ella trabaja muy duro para cuidarnos y protegernos. Por eso, mi mamá se aseguró que nos pusieran la vacuna contra el COVID. Hasta mi papá, que escuchaba información equivocada en sus redes sociales, se vacunó. La mayoría de las personas hospitalizadas por COVID no están vacunadas o no se han puesto su booster. Pero gracias a mi mamá, nuestra familia está segura y protegida. Vacúnate por ti y por ellos. Muchísimas gracias a la doctora Claudia Campos por habernos acompañado en este programa de Línea Directa y a ustedes en casa también. Muchas gracias por haberme permitido entrar a sus hogares con este tema tan importante, el tema de la salud emocional. Hoy aprendimos que así como cuidamos nuestra salud física y vamos al médico, es igualmente importante cuidar nuestra salud emocional. Chequear que estamos bien nosotros y nuestras familias, reconocer las señales y pedir ayuda cuando sea necesario. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Gracias y hasta la próxima.